Buenos días. Eh, Hoy seguimos con la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia pasada de Bioarqueología de Nueva Esperanza. Eh, Me presento, soy David Ricardo, miembro de la revista Seguscua, y también tengo a mi compañera Natalie. Hola. Hoy vamos a responder esas preguntas que quedaron en el tintero de la conferencia pasada. Entonces, pues tenemos varias preguntas y las agrupamos por temas o tópicos grandes. Entonces, pues creo que sigue Natalie. Sí, muchas gracias entonces por estar acompañándonos. Estuvimos muy emocionados por la audiencia que tuvimos y sabemos que quedaron varias preguntas en el tintero, entonces vamos a aprovechar que estamos nuevamente con Sebastián Rivas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio para responder todas esas dudas que quedaron ahí en el tintero y darles aún más información sobre este sitio Nueva Esperanza que ha sido tan especial para la arqueología aquí en la Sabana de Bogotá. Vamos a empezar con el eje de bioantropología. La primera pregunta que tenemos la hizo Luis Felipe Ospina. Dice, ¿has realizado los cálculos de las frecuencias dentro de los grupos? Es decir, ¿cuántos en el grupo de jóvenes presentan los indicadores estudiados? Bueno, es una excelente pregunta. Sí hemos desarrollado este tipo de análisis. En este momento estamos realizando más análisis con la colección. Lo que podemos ver es unas tendencias muy significativas en la presencia de caries en individuos adultos jóvenes. También una tendencia importante de pérdida de piezas dentales ante mortem. Entonces, aún nos falta trabajo por realizar. Esto es solamente un abrebocas del potencial que tiene la colección de Nueva Esperanza. La idea también es cruzar todos esos datos con los contextos arqueológicos y verlos por periodos. Pero para eso faltan, no sé, por ahí unos 4 o 5 meses más de trabajo para poder tener toda esa información, pero que muy seguramente va a estar en el informe final y en trabajos editoriales que adelantemos. Juliana Gómez nos comenta, excelente trabajo, Sebastián. Sobre la modificación craneana, ¿han encontrado diferentes tipos de modificación craneana? Bueno, esto es otra pregunta muy interesante. La respuesta es, hemos encontrado, al parecer, modificación cefálica o modelamiento cefálico del tipo tabular oblicua. Hay que hacer un trabajo muy juicioso, muy sistemático para poder encontrar diferencias en este tipo de modelamientos, ¿sí? Pero hasta ahora ese es el que hemos observado y es el que también han observado otros investigadores en la Sabana de Bogotá. Entonces no es extraño encontrar ese tipo de modelamiento. Y lo hemos encontrado, como lo vimos ahí en la presentación, en individuos subadultos, en individuos adultos, en masculinos y en femeninos. Entonces, hay que seguir haciendo más observación de las materiales y compararlos también con los datos que tenemos de campo. Y entonces se podría decir que es algo más frecuente de lo que pensaban o no. Sí, más frecuente de lo que pensábamos en el registro arqueológico. Y también hay un tema muy importante que tenemos que tenerlo presente siempre, y es que en muchas ocasiones no se encuentran los restos humanos en buen estado para desarrollar este tipo de observaciones o de análisis. Por eso también es importante tener el ojo agudo y hacer un registro muy juicioso en campo. Cuando los materiales, sobre todo los restos humanos, salen de la excavación y llegan al laboratorio, pueden sufrir un proceso de deterioro importante, ¿sí? Y no es porque haya un mal manejo por parte de los arqueólogos, no es porque no se traten con cuidado, sino porque precisamente estos materiales óseos son muy delicados, muy frágiles y en un transporte de un lugar a otro se pueden terminar de deteriorar. La exposición a los elementos también hace que se comiencen a degradar más rápidamente. Entonces,
la información que se pueda recuperar en campo y que se coteje con la de laboratorio es vital para poder comenzar a entender y hilar fino con este tipo de categorías de análisis. La siguiente pregunta la hizo Mauricio Roa Clavijo. ¿Cuál fue el número exacto de individuos encontrados entre los predios de Codensa, EPM y Grupo de Energía de Bogotá? Bueno, el número exacto puede estar rondando entre los 3.000 y 3.500 individuos, ¿sí? Yo tengo un número, ¿sí? Que es el que he logrado rastrear, digámoslo así, a partir de la revisión de los informes y las bases de datos, que es de 3.451 individuos, ¿sí? Puede que hayan un poquito más, puede que hayan un poquito menos, puede, ¿sí? Y como plus a esta pregunta, creo que es importante hablar de la densidad de población que pudo haber albergado Nueva Esperanza. No lo mencioné en la presentación porque es casi que un tema para una presentación única, ¿sí? Que es sobre la demografía del sitio. Pero yo creo, a partir de estos datos y de los análisis de unidades domésticas, que fácilmente pudieron haber vivido en este lugar entre 4.500 y 5.000 personas a lo largo de toda la secuencia, ¿sí? No al mismo tiempo, ¿sí? Pero a lo largo de toda la secuencia y pensando en el Muisca temprano como el periodo de más auge, muy probablemente unas 2.000 personas al mismo tiempo. Lina Velarde nos pregunta si han realizado hallazgos de producción material asociado a individuos infantiles. También otra pregunta muy pertinente. Sí hemos encontrado material arqueológico asociado a los enterramientos de niños, generalmente cuentas de collar, en hueso, en cerámica, en piedra, también en orfebrería. Entonces, ahí hay un nicho también de investigación importante con los materiales arqueológicos asociados a los niños. Tratar de entender por qué unos niños sí tenían cuentas de collar o por qué sí les hacían tumbas y a otros no. Ahí hay un nicho de investigación grande. Bueno, vamos a seguir con un par de preguntas que pues fueron mucho más específicas en contextos funerarios acerca de tumbas. Uh-huh. La primera fue de Juan Pablo Córdoba. Él preguntaba, ¿se puede determinar el tipo de tumbas por cada periodo en el sitio de excavación? Los niños del corte 4, ¿a qué periodo arqueológico podría usted asociarlo? Bueno, esta es una pregunta también muy pertinente. Es casi que uno de los ejes de toda la investigación. Se han encontrado rasgos muy característicos de las tumbas por periodos. La idea de esta investigación es generar una clasificación, por así decirlo, de tumbas por periodo cronológico. Ya lo hemos venido adelantando desde las primeras exploraciones en el sitio. Con Diana Isabel Calderón hemos venido trabajando el tema de contextos funerarios. Ya tenemos unas primeras identificaciones que salieron en el libro Arqueología Nueva Esperanza. La idea es refinar este tipo de análisis y generar entonces como un catálogo, digámoslo así, de tipos de tumbas por periodos. Entonces, la respuesta dice concretamente sería que sí, sí lo tenemos. Y los niños del corte 4 pertenecen a todos los periodos. Y eso lo vemos en toda el área que excavamos. Y como les decía en la presentación, hemos encontrado tumbas del periodo Herrera, del Muisca temprano y del Muisca tardío juntas o casi que encima una de la otra, ¿sí? Entonces, eso nos da cuenta de que la gente que vivió en el sitio de Nueva Esperanza, toda esta población, fueron los ancestros de los Muisca tardío y los que son los Muisca temprano, y los ancestros de los Muisca temprano fueron los Herrera, ¿sí? Y de los Herrera, pues todavía no sabemos quiénes fueron realmente los ancestros. Yo creo que eran todos esos grupos de cazadores recolectores que entre el 5.000 y el 2.500, no más bien, sí, 5.000 al 1.500 antes de Cristo estaban regados por toda la sabana de Bogotá y comenzaron a sentarse de manera permanente ya en ciertos lugares, ¿sí?
Entonces eso también demuestra que la ocupación de Nueva Esperanza fue continua, que no llegaron grupos invasionistas pues a ocupar el espacio, sino que fue una sociedad que se transformó lentamente a lo largo de 2000 años. Juan Pablo Córdoba también nos preguntó cuál sería el criterio para definir qué elemento orfebre encontrado en la tumba es o no es ofrenda. Uy. Pues eso es una pregunta que amerita también una investigación a largo plazo. Diferenciar qué es y qué no es una ofrenda es difícil. Yo creería que la orfebrería, como los otros elementos depositados en los contextos funerarios, pues hacían parte de ese proceso ritual de ofrendarle cosas al difunto cuando emprende el viaje hacia el más allá. Si la cosmovisión eh, generaba ese tipo de actitudes hacia la muerte. Eh, yo creo que entonces la orfebrería en general hallada en las tumbas puede ser evidencia de una ofrenda, no necesariamente de los objetos que el individuo en vida portaba, ¿sí? Pero hay unas discusiones teóricas incluso muy grandes que dan para un trabajo a largo plazo. También ver como la dimensión de todo lo que se está investigando en el sitio, ¿no? Pensaba un poco que era en términos de palimpsesto también, como la Correcto. superposición del sitio. Exacto, todas esas capas están reflejadas allí en el registro arqueológico. Hay que entender el lenguaje de los tiestos, de los líticos, de la orfebrería, de los huesos, para poder empalmar este rompecabezas tridimensional que tenemos. Sabes que me surgió una pregunta, justamente ahorita tocando los dos temas de bioantropología y ahorita de las tumbas. De acuerdo a la modificación craneana, ¿realmente la modificación craneana se ve en todos los periodos? ¿O de pronto ya solo en el Muisca tardío se ve, o por el tipo de evidencias que tenemos, o bueno, la mejor conservación de los huesos que por lo general es en las tumbas de Muisca tardío, es que se ve pues estas modificaciones? Bueno, tenemos modelamiento cefálico del Herrera, muy seguramente del Muisca temprano, muy pocos del Muisca tardío. Sin embargo, eso es desde lo osteológico, la evidencia osteológica, perdón. Pero por el otro lado, la evidencia de cerámica nos muestra que los individuos tenían deformación del cráneo, ¿sí? Las figurinas, como la que mostré en la presentación, es una pieza del tipo desgrasante gris, muy típico del periodo Muisca tardío, y muestra un individuo con el cráneo deformado, al parecer. Entonces, ahí también somos víctimas de la evidencia lógica, y es en el periodo Muisca tardío, por lo menos en el sitio Nueva Esperanza, pues disminuyó la población, entonces hay menos individuos, y de esos individuos hallados, pues muy pocos pueden tener este tipo de modelamiento. Ya nos toca hilar fino y entender por qué unos sí y por qué otros no, si esto obedece a diferencias horizontales o verticales, pero con todo el trabajo que estamos haciendo, con todo este análisis que estamos desarrollando en este momento, probablemente vamos a llegar a respuestas que nos permitan entender mejor estos procesos. Hay mucho todavía por investigar y por conocer del sitio entonces. Correcto. Otro punto que fue interesante de las preguntas que hicieron fue un grupo bastante significativo de referentes al proceso como tal de investigación, a cómo fue tu trabajo y el trabajo del equipo que estuvo allá. La primera fue de Orlando Ernesto Rodríguez. Él preguntó clasificar y dividir la cerámica por las etapas muiscas, ¿cuánto duró? Bueno, eso es un trabajo de largo aliento. Afortunadamente para la Sabana de Bogotá ya existe una cronología cerámica, una tipología cerámica muy refinada, ¿sí? Casi que a simple vista uno puede decir, bueno, esto es Herrera, esto es más Muisca temprano, esto es más Muisca tardío, y empezar a clasificarlos en los diferentes tipos.
El volumen de material recolectado en esta área del sitio Nueva Esperanza alcanza cerca de los 800.000 fragmentos de cerámica. Y ya se ha analizado una parte importante de esta en un año, más o menos, de trabajo de laboratorio. Lo importante es que va a quedar una cantidad también importante de material, grande de material, para seguir desarrollando investigación a 30, 40 años. Wow. Perfecto. Es Hay una mucho. colección enorme. Claro, es que no es solamente Sí. clasificarla. Clasificarla es el primer paso, ¿sí? Sí, ya la clasifico y listo. Entonces ya digo, esto es Herrera, esto es Muisca temprano, esto es Muisca tardío. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Ahí es donde viene todo lo delicioso de la arqueología, y es empezar a hilar fino y comenzar a entender los procesos de cambio cultural que se llevaron a cabo en este sitio. Y por eso digo 30, 40 años fácilmente con esta colección, con la colección de EPM, con la colección de Codensa, con la Grupo Energía de Bogotá. Si todo eso se suma, fácilmente son programas de investigación a 100 años. O sea, nosotros no vamos a alcanzar a ver los frutos de esa investigación. Muy probablemente puedan formarse generaciones, 2, 3 generaciones de arqueólogos solo con esa colección de Nueva Esperanza. Claro, bastante material. Y justamente referente a eso, Esperanza Martínez nos comenta que otras universidades se han vinculado al proyecto y cuál va a ser la política para su participación. Bueno, esta es otra pregunta muy importante porque es una gran noticia para el patrimonio arqueológico que la Universidad Minuto de Dios se haya vinculado al proyecto para ser el tenedor de la colección, junto con el Agroparque Sabio Mutis. Entonces, en el agroparque se va a construir un museo, una sala para la exposición de los materiales, pero también un laboratorio para poder seguir desarrollando investigación a largo plazo. El tener el respaldo de una institución educativa garantiza que no se va a dejar de investigar, ¿sí? Y eso es una gran al patrimonio. Hasta ahora, como responsable de la autorización de intervención arqueológica, he estado en contacto con arqueólogos de otras universidades, todos muy interesados en los datos y en la investigación que se puede hacer con Nueva Esperanza, y creo que la Uniminuto va a poder desarrollar convenios muy importantes con universidades del ámbito nacional, pero también latinoamericano, para seguir investigando. Entonces, pues ahí estaría como también una posibilidad enorme para seguir trabajando con estos vestigios. Increíble. O sea, y no solamente el potencial del sitio es la excavación como tal, sino todo lo que queda a largo plazo para seguir investigando y que más personas se vayan involucrando. Correcto, correcto. Hay un cuerpo de datos gigantesco. Hay una excavación arqueológica con toda la información necesaria para plantearse preguntas serias a corto, mediano y largo plazo. El que haya una universidad que esté respaldando toda esta investigación, pues es un seguro muy grande. Espectacular. Pues en ese sentido, también como en todo el potencial de investigación, Luisa Mendoza preguntó, ¿en estos momentos otros investigadores pueden acceder a la colección arqueológica para su estudio o es necesario esperar a que se cierre el trámite de intervención? Bueno, esa es una pregunta también muy importante. Ya hay arqueólogos que están acercándose al estudio de la colección. Sin embargo, yo creo que en este momento lo mejor también es empezar a dialogar con la Uniminuto, que van a ser los tenedores de la colección, para que esos convenios queden aprobados y permitan que se adelante la investigación a largo plazo. ¿Sí? Entonces, se pueden acercar, ¿sí? Pero lo mejor también es contar con la Uniminuto, porque ellos van a ser los tenedores y gestores de este patrimonio arqueológico a perpetuidad. Los interesados en seguir con la colección, ya sabes que se tienen que comunicar con la Uniminuto y el ICANN. Pasando a
temas más generales como de los muiscas, Lenin Pescador nos pregunta, en términos generales, ¿qué aspectos se destacan con respecto a los periodos arqueológicos? Bueno, esa también es una pregunta gigante, ¿sí? Eh, Particularmente el periodo Herrera es increíble en Nueva Esperanza. Ningún otro sitio o muy pocos sitios de la sabana de Bogotá tienen un registro tan fino arqueológicamente del periodo Herrera. Entonces, ese es uno de los periodos más increíbles del sitio. Allí se generaron todas las bases para la complejización de las relaciones sociales que se experimentaron en el sitio. Entonces, eh, desde el punto de vista de la desigualdad, de la diferenciación social, hay ahí mucha materia prima y es uno de los intereses también de esta investigación. Se ven también intercambios comerciales, posibles intercambios comerciales a largas distancias desde el periodo de Herrera y una variabilidad funeraria también interesante, ¿sí? Que estamos abordando en esta investigación. El Muisca temprano es también increíble porque fue el periodo de más auge del sitio. Allí fue donde comenzamos a ver también unas grandes estructuras rectangulares parecidas a las malucas, como las mostré un poco en la presentación, y también una variabilidad funeraria que estamos caracterizando desde el 2015 que venimos trabajando en el sitio. No, desde antes, desde el 2013 que comenzamos a hacer las primeras excavaciones, venimos trabajando pues el tema funerario. Y el Muisca tardío es también muy interesante porque tenemos que encontrar la clave o las pistas para entender por qué ese sitio se abandonó. No, pues de ahí creo que también saldrán cosas interesantes para comparar con los muiscas del norte, por ejemplo, ya hacia Boyacá. Entonces, creo que ahí con todo ese acervo de información hay mucho más para completar sobre toda esta definición de lo que conocemos como muisca en el altiplano. Sí, sí, que debe ir entre comillas, porque esa unificación, esa unicidad de lo muisca, el registro arqueológico nos muestra que no era así. Y los trabajos de Gamboa, Langevet y otros, pues muestran también una diversidad enorme entre los grupos de la sabana cuando llegaron los españoles. Desde el punto de vista histórico, había una diversidad muy grande. Súper, súper interesante para ir revaluando categorías también. Tenemos la pregunta de Bernardo Ernesto Rodríguez también, que dice, por su cercanía, ¿hay algo que evidencie de pronto el mito de Bochica y el salto de Tequendama? Uy, está ahí bien Complicada. interesante. Sí, las preguntas, los mitos son complicadas. Es posible que los objetos materiales que nosotros recuperamos, algunos de esos estén asociados a esa recreación del mito. ¿Qué mito en específico? Es difícil saberlo, ¿sí? Entonces, encontramos representaciones femeninas, también representaciones de lo masculino, las copas Guatavita, desgrasante gris, desgrasante tiesto, tienen la típica serpiente que bordea la copa. Y si uno mira, si uno lee el mito, pues es una de las transformaciones de Bochica cuando vuelve a la laguna y se transforma en serpiente. Entonces, uno creería que puede haber de esos elementos, ¿sí? Esos atributos de estos seres míticos recreados en la alfarería o en otros elementos. Hay un problema también grande y es que el mito que nosotros conocemos de Bochica rompiendo la roca y generando pues el salto, formando el salto del Tequendama y salvando de la inundación a los muiscas, está muy viciado, parece estar muy viciado también por la visión colonial, ¿sí? De una gran inundación y de una gente que se salvó de las aguas, que los malos
se ahogaron y se murieron, ¿sí? Y eso no lo he dicho, no lo planteo yo, eso ya lo viene planteando el profesor Gamboa con sus últimas investigaciones. Entonces, los mitos hay que leerlos con cuidado y sobre todo cuando se va a generar ese puente entre el mito y el registro arqueológico, también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Es muy difícil poder empalmarlo. Por último, yo creo que el sitio Nueva Esperanza era muy importante dentro de la cosmovisión de los grupos de la Sabana de Bogotá. Estar tan cerca al Salto del Tequendama, pues tendría que haber tenido un valor también muy, muy importante, ¿sí? Que esté relacionado la ocupación o los materiales con el mito, hay, ya hay que comenzar a pensar con cabeza fría también ese tema, ¿sí? Bueno, ya cambiando un poco de tema, nos Sí, preguntan algo más sobre metalurgia. Luisa Ospina, en cuanto al trabajo metalúrgico, ¿se encontraron herramientas asociadas al trabajo de los metales, asociadas a las viviendas o a los individuos? Bueno, sí se encontraron materiales asociados al desarrollo de orfebrería, buriles. No, hasta el momento creo que no tenemos crisoles, creo, los crisoles son difíciles de hallar, pero encontramos también materia prima para la fundición. Y eso, pues el tener los buriles y el tener la materia prima ya nos dice, estaban haciendo fundición de metales. Los encontramos cerca a áreas domésticas, ¿sí? Y hay individuos que tenían materias primas como parte de las ofrendas en su tumba. Entonces, sí hay una relación muy fuerte entre la orfebrería y el trabajo orfebre en Nueva Esperanza. Sabemos por estas evidencias que se estaba llevando a cabo una producción en el sitio. ¿En qué dimensiones? Todavía no sabríamos decirlo, ¿sí? Pero sí había especialistas. súper, súper interesante también tener esa perspectiva como económica y productiva del lugar, también como para darse una idea más completa de qué era lo que estaban haciendo estas personas ahí. Bueno, ya con eso terminamos las preguntas que nos habían dejado el público ahí pendientes. Queremos agradecerte una vez más por haber participado en nuestro espacio. Esperamos que hayan aprendido mucho también, que también Sebastián haya estado contento de compartirnos su experiencia. No sé si quieras decirle algo más al público, que quieres contarnos también un poquito más de lo que ha sido compartirnos esto. Para mí fue muy gratificante poder contar un poco sobre nuestra investigación. Eh, Quisiera también agradecerle mucho a todas las personas que a lo largo de la investigación han participado en el proyecto. Desde el trabajo de campo, los auxiliares de excavación fueron fundamentales para poder llegar hasta donde hemos llegado y a donde llegaremos. Sin ellos, la excavación y estos datos no hubiese podido ser una realidad. A los arqueólogos, más de 70 arqueólogos vinculados al proyecto, también mil gracias por aguantarse las madrugadas, las trasnochadas, el frío, el calor, el hambre, bueno, todo porque pues finalmente el desarrollo de esta investigación pues, va a arrojar unos frutos en los cuales pues todos tienen un grado de responsabilidad y sin ellos pues no se hubiese podido o no se podría llegar a esos niveles. A las directivas de las empresas y todo el personal que ha estado vinculado y alrededor del proyecto para hacerlo una realidad también, mil gracias, porque es con ese esfuerzo conjunto
que una excavación arqueológica y una investigación arqueológica como esta se puede llevar a cabo. Si no hubiese esa sinergia de todos, sería una labor imposible. Entonces, para ellos, pues mis reconocimientos y mi gratitud, sobre todo. Muchas gracias, es también súper importante, me parece muy bello que tener en cuenta todo el proceso que hay detrás, ¿no? Como pues para llegar a esto es porque han habido muchas personas, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo pues estando en conjunto para sacar estas cosas adelante. Y también pues para darle un mensaje a nuestros seguidores de que se animen también a compartir sus experiencias. Hemos abierto este espacio para que lo puedan hacer, para que podamos escucharnos, leernos, vernos entre todos y conocernos también un poco de estas experiencias que a veces se nos quedan en los informes, se nos quedan en los artículos, pero pues que detrás de ellas hay un montón de personas y experiencias muy valiosas. No sé si quieras darle un saludo también a todas las personas que te estuvieron acompañando, Sebastián. Sí, sí, claro, a todas las personas que estuvieron en la noche del miércoles escuchando un poco sobre Nueva Esperanza, les agradezco muchísimo. A Diana Isabel Calderón, mi pareja, que ha estado conmigo desde el inicio de todo esto, aguantándose también todos estos trajines de Nueva Esperanza. Eh, a mi hijo, que también ha hecho unos sacrificios enormes de tener un papá como ausente por estar en la excavación metido por allá sacando huesos y cosas. Entonces, también a todos, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya concluimos nuestra sección de preguntas y respuestas que faltaron. Sí, podemos darle las gracias. También les vamos a compartir nuevamente el contacto de Sebastián Ríos, que nos lo estuvieron preguntando bastante durante el evento. Aquí los dos correos de contacto al que le pueden escribir si tienen más dudas, más preguntas, comentarios. También ya saben que pues el espacio y el proyecto de Nueva Esperanza está abierto para hacer un montón de investigaciones con toda la información que se ha obtenido de ahí. Queremos agradecerles un montón por todo, también recordarles sobre nuestro proyecto de la revista Estudiantil de Arqueología, un proyecto que hemos arrancado desde 2017 con el interés de que entre estudiantes y colegas nos conozcamos, nos leamos, ya tenemos publicado nuestro primer número, vamos para el segundo y pues hemos tenido la intención de abrir este espacio, de foguearnos también y de mostrar nuestras experiencias a través de estas conferencias para dar a conocer todos estos proyectos, todas estas cosas que se quedan un poco detrás de los documentos, como comentaba anteriormente. Tenemos 3 ejes principales para estas charlas. Si quieren participar, también nos pueden escribir al correo y presentarnos pues sus temáticas para que sean parte de este ciclo. Tenemos la primera parte que es como comenzamos el miércoles pasado con Sebastián acerca de proyectos de arqueología preventiva y de investigación que se están dando en Colombia. También tenemos el interés de presentar tesis y trabajos de grado y también acerca de las experiencias que tengan nuestros colegas en otros espacios de cómo se ejerce la arqueología en países que a veces están un poco ajenos a la experiencia en Colombia y en otros continentes. Entonces les agradecemos un montón, los invitamos a estar pendientes de nuestra página en Facebook, de nuestro perfil en Instagram, para que nos sigan compartiendo sus experiencias y estén pendientes de todo lo que tenemos para estos próximos meses. Muchísimas gracias por todo. Chao. Y cuídense mucho, nos estaremos viendo en un próximo miércoles.